¿Por qué Jesús dice que este es el primer y gran mandamiento? ¿Y por qué Dios desde la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde Éxodo, nos dice que Él debe ser lo primero en nuestra vida? Y vemos como Dios, a través de todos los profetas del Antiguo Testamento, llama a los hombres a ponerlo a Él primero. ¿Por qué? Y vamos a entrar en el mensaje de la palabra de Dios. Quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 8 al 16. Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Cuando estemos ahí, mis hermanos, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no cesó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por cada persona que ha de escucharla. Gracias, Señor, por preparar este momento, esta tu casa, cada corazón, cada persona, para que tu palabra, Señor, trate con cada uno de ellos. Señor, te pido que en esta hora usted me use. Ponga palabras en mí de sabiduría, palabras para edificar, palabras para guiar, palabras, Señor, para traer a las personas a la verdad bíblica tuya, oh Dios. Y que tu palabra, Señor, nos confronte. Que tu palabra derribe todo entendimiento errado, contrario a tu palabra. Y te pido, Padre, que toda la gloria y la honra sea para ti, oh Dios. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar los hermanos que están de pies. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: Dios primero y todo lo demás que haga fila. Dios primero
y todo lo demás que haga fila. Hermanos, el mundo fuera diferente si el mundo se guiara por esta gran verdad. La iglesia del Señor fuera diferente, cada uno de nosotros viviéramos vidas diferentes, si en realidad nos guiáramos por esta gran verdad. Hermanos, si nosotros pusiéramos a Dios primero, nos libraríamos de muchos quebrantos, muchos sinsabores y muchos dolores. El mundo fuera totalmente diferente si el mundo pusiera a Dios primero y a todas las demás cosas y personas que hicieran fila. Hermanos, en este mundo tenemos diferentes opciones en qué y a quién poner primero en nuestras vidas. En este mundo Dios nos da la libertad en decidir a quién o a qué poner primero en nuestras vidas. Y aunque tomemos la libertad y tenemos la libertad de parte de Dios en quién poner primero en nuestra vida, Dios nos aconseja que lo pongamos a Él primero y a todas las demás personas que hagan fila y cosas por igual. Hermano, este es el consejo de Dios para cada uno de nosotros. Este es el consejo de Dios para su iglesia, que lo pongamos a Él primero y todas las demás cosas que hagan fila. Pero el decir que Dios es primero en nuestra vida es común escucharlo dentro de nosotros los cristianos. Hermano, es común oír a un cristiano decir: Dios es lo primero en mi vida. También es común que nosotros como cristianos aconsejemos a las demás personas a que ellos por igual pongan a Dios primero en su vida. Y muchas veces, hermano, aconsejamos a las demás personas a que se aseguren, a que tengan a Dios por primero en su vida y que Dios ocupe el primer lugar en sus vidas. Pero la gran pregunta es: ¿lo tenemos nosotros a Dios como lo primero en nuestra vida? Hermano, y esta expresión se utiliza con tanta frecuencia en cada uno de nosotros que corre el riesgo en solamente convertirse en un dicho. Repito esto: esta expresión en que Dios es lo primero y que yo tengo a Dios primero y que Dios es lo más importante, la decimos con tanta frecuencia que corre, hermano, el riesgo de que solamente se convierta en una frase y no estemos viviendo de acuerdo a lo que nosotros estamos diciendo. Se convierte en un cliché, o sea, una frase que solamente se dice pero no la vivimos. Decir amo a Dios por encima de todas las cosas suena muy bonito. Decir que amamos a Dios por encima de todas las cosas suena como lo correcto que un cristiano debería decir. Pero hacerlo en nuestra vida es totalmente diferente. El decir lo que Dios es primero y el decir que todas las demás personas y cosas están detrás de Dios y hacen fila, suena muy fácil decirlo, pero en muchas de nuestra vida se ha convertido en una tarea muy difícil. Hermanos, y cantamos dentro de las iglesias: Señor, yo te amo más que a mi vida. ¿Quién ha escuchado esa alabanza? Te amo más que a mi vida. Y muchas veces la cantamos: Señor, te amo más que mi vida. Pero pensándolo bien, ¿verdaderamente es así? ¿Verdaderamente tú amas a Dios más que tu propia vida? Y Dios nos ha dicho que Él está por encima aún de nuestra propia vida. Jesús dice que todo aquel que no es digno de mí, que no sea digno de mí, no podrá seguirle. Y que aún nosotros debemos hasta perder nuestra vida. Y el que no esté dispuesto de perder su propia vida por seguirme a mí, Jesús dice que no es digno de mí. O sea, por encima de nuestra vida debemos de tener a Dios. Hermano, poner a Dios por encima
de mi propio ego. Poner a Dios por encima de mis propios gustos. Poner a Dios por encima de mis ambiciones. Poner a Dios por encima de mis pasiones, de mi familia, de mi trabajo, de mis amigos. Poner a Dios por encima de cosas que al momento quizás yo creo que me convienen. Aunque suene difícil, hermano, estamos llamados a poner a Dios por encima de aún nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros novios y novias, amigos, padre y madre. Dios tiene que estar por encima de todo. Dios primero y todo lo demás que haga fila. Hermano, eso sí refleja que Cristo es tu Señor y tu Salvador. Cuando Dios es lo primero y todas las demás cosas tienen que esperar y hacer fila después de Dios. Hermano, cuando nosotros ponemos todas cosas, cuando nosotros ponemos todas las cosas que podemos hacer, cuando ponemos todas las cosas que nos rodean ante Dios, cuando ponemos todos los gustos, planes y deseos, debilidades, oportunidades, ocasiones y todo lo que este mundo tenga que ofrecerte ante Dios, absolutamente todo tiene que hacer fila, porque Dios tiene que ser lo primero. Y muchos de nosotros, hermanos, somos expertos en la teoría. Muchos de nosotros somos expertos en la teoría de decir y explicar cómo Dios debe de ser lo primero. Somos expertos dando texto bíblico en que Dios tiene que ser lo primero. Y somos expertos en la teoría que sabemos que Dios debe ser primero, pero nos quemamos en la práctica de poner a Dios primero. Es muy fácil decirlo, es muy fácil predicarlo, es muy fácil citarle textos bíblicos a otra persona de que Dios debe ser primero. En la teoría somos expertos, pero nos quemamos en la práctica cuando tenemos la oportunidad, la ocasión, el momento, el lugar de poner a Dios primero. No lo hacemos. Hermano, muchos de nosotros somos expertos en la teoría de poner a Dios primero, pero en la práctica hacemos totalmente lo contrario. Y nosotros como padres, hermanos, nos encargamos de decirle a nuestros niños y enseñarle: mira, Dios tiene que ser lo más importante en tu vida. Y nosotros nos encargamos de sembrarle en la mente a nuestros hijos que Dios tiene que ser lo primero y todo lo demás tiene que hacer fila. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad como padres de mostrarle a nuestros niños, no con la teoría, con la práctica, de que Dios viene primero, fracasamos. Y nuestros hijos no ven eso. Nuestros hijos no ven como nosotros ponemos a Dios primero. Nuestros hijos no ven como nosotros le damos la prioridad a Dios, sino a las demás personas y a las otras cosas. Y cuando nuestros hijos crecen, nosotros queremos demandarle a ellos que pongan a Dios primero. Pero yo nunca le enseñé eso. Yo solamente le di la teoría a mi hijo de que debía de poner a Dios primero. Pero cuando mi hijo vio una ocasión en la cual yo podía poner en práctica esa teoría, me quemé. O sea, yo le demandé a mi hijo que hiciera eso, pero nunca yo lo hice. Hermano, todos tenemos prioridades en nuestra vida. Y organizamos nuestro horario, presupuesto y relaciones de acuerdo al grado de importancia que le damos a eso. Cada uno de nosotros organizamos nuestro día de acuerdo a la importancia que le demos a esa cosa. Lo más importante será lo primero. Y yo siempre tengo una frase, hermano, y digo: dime cuál es tu prioridad en tu vida y yo te diré dónde tú pasarás toda una eternidad. Dime qué es lo más importante para ti en tu vida y yo te diré dónde tú pasarás toda una eternidad. Hermano, poner a Dios en primer lugar significa que le damos la máxima prioridad
a Dios sobre todas las demás cosas y personas en nuestra vida. O sea, tener a Dios, hermano, como prioridad en nuestra vida quiere decir que Dios tiene que encabezar mi lista de prioridades en mi vida. Dios tiene que ser lo primero y todas las demás cosas tienen que hacer fila detrás de Dios. Hermano, Él es lo más importante en nuestras vidas. Él es el centro de todo lo que hacemos. Nosotros debemos entender que Dios tiene que tener el primer lugar, pero no solamente de teoría, sino de práctica en nuestras vidas. Hermano, y cuando decimos poner a Dios en primer lugar, determinamos que Él es lo más importante que cualquier otra persona. Cuando decimos poner a Dios en primer lugar, quiere decir que su palabra es lo más valioso que tenemos en nuestra vida. Poner a Dios en primer lugar significa que su voluntad es más importante que cualquier otro requisito. Poner a Dios, hermano, en primer lugar significa que cualquier consejo que esté contrario a la palabra de Dios, aunque venga de cualquier autoridad terrenal, lo que Dios dice está por encima de eso. Cuando decimos poner a Dios por encima, hermano, cualquier concepto personal que yo tenga, cualquier idea personal que yo tenga, debo de someterla a la voluntad de Dios. Cuando decimos tener a Dios, hermano, primero en nuestras vidas, significa que su palabra debe opacar cualquier otra voz en nuestra mente. Que su palabra debe de opacar cualquier otro consejo, no importando de quién sea. Ojalá sea de su pastor, y si está contrario a la palabra, anúlelo. La voz de Dios, hermano, es soberana. La palabra de Dios tiene que opacar cualquier concepto personal o privado que usted tenga. Hermano, la palabra de Dios debe de opacar y anular cualquier consejo que una persona, aunque te ame, te diga. Eso se llama y significa poner a Dios en primer lugar. Hermano, su palabra debe de estar por encima de cualquier deseo, de cualquier gusto, de cualquier cultura, de cualquier entendimiento, de cualquier ocasión, de cualquier oportunidad. Y sobre cualquier ocasión y sobre cualquier persona, Dios tiene que estar primero. Hermano, el poner a Dios primero es como usted abotonarse. El no poner a Dios primero es como usted comenzar a abotonarse una camisa mal. Desde el momento que usted se abotona un botón mal en su camisa, todo lo demás saldrán mal. El no poner a Dios primero es como usted abotonarse una camisa, un botón mal. Desde que usted se abotona el primero cojo, se lo pone mal. No importa lo que usted haga, todo le saldrá mal. Eso mismo pasa en nuestra vida. Cuando Dios no es primero en nuestra vida, todo nos saldrá mal. Absolutamente todo. Hermano, cuando un hombre o una mujer pone a Dios primero en su vida, todo comienza a encajar en su lugar. Todo comienza a marchar. Las puertas comienzan a abrir. Dice, tú comienzas a desarrollar, a crecer. Y los planes y los deseos de tu corazón, Dios comienza, hermano, a ponerlo delante de ti sin tú hacer mucho esfuerzo. Porque por cuanto tú honraste a Dios, Dios te honrará a ti. Hermano, el poner a Dios primero no debe ser solamente una frase en nuestra vida. El poner a Dios primero debe ser una realidad que vivimos día tras día. Hermano, Dios no puede ser primero en mi vida por algunas temporadas. Yo he visto personas que en alguna temporada de su vida Dios es lo primero en su vida, pero viene otra temporada, ya Dios baja en la lista y queda en el tercer, segundo, quinto, sexto, séptimo lugar. Hermano, Dios no puede ser lo primero en tu vida por una temporada.
Dios no puede ser lo primero en nuestra vida por algunas ocasiones. Cuando a mí se me hace fácil poner a Dios primero, lo hago. Pero cuando se me hace difícil, no lo hago. O sea, Dios no solamente debe estar primero en mi vida en algunas ocasiones. Dios no puede ser primero en mi vida cuando se me hace fácil ponerlo primero. Dios no puede ser primero en nuestras vidas cuando el ponerlo a Él primero nos conviene terrenalmente. Dios no puede ser primero cuando yo estoy en la iglesia o cuando estoy rodeado de personas cristianas. Ahí yo pongo a Dios primero. Los domingos yo pongo a Dios primero. Cuando estoy con hermanos de la iglesia, pongo a Dios primero. Cuando estoy en un entorno cristiano, pongo a Dios primero. Pero cuando yo estoy lejos de la iglesia, lejos de cristianos, ¿aún pongo yo a Dios primero? O sea, el que Dios sea primero en mi vida no depende de dónde yo esté o de quién a mí me esté rodeando. Dios debe ser primero en mi vida, en todo momento, en todo lugar y en todas las ocasiones. Hermanos, debemos preguntarnos, ¿de dónde viene la idea de poner a Dios primero? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿De dónde viene la idea de poner a Dios primero? O sea, hermano, el llamado, el mandamiento de poner a Dios primero no vino de un predicador, no viene del pastor, no viene de un líder espiritual, no viene de una iglesia X, no viene de una religión, no viene de una creencia, no viene de un concepto personal. El poner a Dios primero vino de la misma boca de Dios. El que lo pongamos a Él primero no le nace dentro de cualquier predicador o un hombre de Dios. El que pongamos a Dios primero es un mandamiento que salió de la misma boca de Dios. Hermano, yo no debo poner a Dios primero porque otro hombre me lo dice, sino porque Él mismo lo demanda de mí. Yo no debo poner a Dios primero porque el pastor me lo dice, porque el predicador me lo dice. Yo debo de poner a Dios primero porque Dios mismo de su boca me demanda, me llama a ponerlo a Él primero. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, yo debo de tener el primer lugar en tu vida. Y cuando habla de dioses, no solamente está hablando, hermano, de diferentes dioses falsos, sino de ídolos por igual. Eso incluye tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu novio, tu trabajo. Eso también se convierte en ídolo. Cuando tú interpretas, un intérprete de la ley se le acerca a Jesús y le hace esta pregunta: Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Jesucristo le dijo en Mateo 22, 37 y 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, este mandamiento, este llamado, no vino meramente de un hombre, sino que vino de la misma boca de Dios. Hermano, usted se ha preguntado, ¿cómo es que Dios dice en Éxodo 20, versículo 5, que Él es un Dios celoso? ¿Usted sabía eso, hermano? Que Dios dice, yo soy un Dios celoso. Pero el celo que Dios tiene no es el celo de nosotros, que yo quiero lo que fulanito tiene. No. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, cuando Dios dice, Jehová tu Dios fuerte, celoso. Cuando Dios dice, hermano, que Él es celoso, Dios está diciendo, yo no comparto mi lugar con nadie. Yo tengo que ser lo primero. Yo no comparto mi lugar con tu esposa, con tus hijos, con tu trabajo. Yo no comparto mi lugar con tus deseos, con tus planes. Yo no comparto mi lugar con nadie. Dios es celoso con su lugar, su primer lugar en la vida de cada uno de nosotros. Hermano, Dios es celoso en el sentido que quiere que Él sea primero en nuestra vida.
Y usted se pregunta, hermano, usted se ha preguntado, bueno, y esto me vino a mí esta mañana. Yo me levanté a las 3 de la mañana para preparar este mensaje. Y a las 3:30 estaba sentado en la sala con una taza de café y comiéndome un pan. Sí. Si no me duerme, hermano, hasta la mañana preparando el mensaje. Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué Dios a través de toda la Biblia nos llama a ponerlo a Él primero? ¿Y por qué Él dice que este es el gran mandamiento? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice que este es el primer y gran mandamiento? ¿Y por qué Dios desde la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde Éxodo, nos dice que Él debe ser lo primero en nuestra vida? Y vemos como Dios a través de todos los profetas del Antiguo Testamento llama a los hombres a ponerlo a Él primero. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Cuando yo me puse a pensar y a analizar esto, entendí por qué Dios tiene que establecer esto como un mandamiento. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros humanamente no queremos poner a Dios primero. Humanamente yo quiero poner a Javier primero. Humanamente yo quiero poner a mis deseos primero. Humanamente yo quiero poner lo que a mí me gusta, lo que yo quisiera hacer. Yo quisiera poner a otra persona primero. El hombre humanamente no quiere poner a Dios primero. Y por eso es que batallamos con eso. Y por eso es que Dios tiene que decirnos, pónganme a mí primero. Yo le mando, este es el primer y gran mandamiento, que me pongan a mí primero. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente no queremos poner a Dios primero. Si fuera por mí, yo estuviera en la playa ahora mismo. Mi familia está para un resort. Hoy están ellos para un resort, celebrando un cumpleaños de mi tía. Yo quisiera estar allá, pero Dios me ha mandado a ponerlo a Él primero. Hay muchas ocasiones, hermano, que yo quisiera hacer lo que yo quisiera y poner a Javier primero, poner a un familiar primero para agradarle. Pero tengo esto por gran y primer mandamiento: poner a Dios sobre todas las cosas. De ahí, hermano, que el apóstol Pablo dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, yo tuve que morir para poner a Dios primero. Y hasta que el hombre no muera al yo, a sí mismo, no pondrá a Dios primero. Hermano, por esto es que Dios tiene que decirnos una y otra vez a través de la Biblia, acordarnos, llamarnos y establecerlo como el primer mandamiento. Porque quizás si ese fuera el quinto o el sexto o el segundo, no le prestáramos tanta importancia. Pero Dios lo establece como el primer y gran mandamiento. Ahora, quizás usted se pregunta, pastor, pero ¿por qué usted leyó la historia de la viuda de Sarepta? Hermano, en esta historia quiero enseñarte grandes verdades. Quiero enseñarte de cómo el hombre y la mujer que ponen a Dios primero en la vida le va bien. Hermano, todo aquel que pone a Dios primero en su vida le va bien. Hermano, éxito no es sinónimo de prosperidad. Éxito no es sinónimo de poder o popularidad o cualquier otra cosa que el mundo entienda como éxito. El éxito real es hacer la voluntad de Dios sin importar la consecuencia, y esto es poner a Dios primero. El éxito es tú poner a Dios primero. Hermano, las vidas más exitosas que se modelaron en la Biblia fueron de hombres y mujeres que pusieron a Dios primero. Oigan lo que le digo. Las vidas más exitosas en toda la Biblia fueron modeladas por hombres y mujeres que pusieron a Dios primero en sus vidas. Hermano, en la vida se nos van a presentar oportunidades donde debemos mostrar si eso es una realidad en nuestra vida, de que Dios es primero. Escuchen esto, hermano.
En la vida se le van a presentar oportunidades para usted en realidad poder modelar y mostrar si en realidad Dios es lo primero en su vida. A la viuda de Sarepta se le presentó esta oportunidad de poner a Dios primero y de que todas las demás cosas en la vida de ella tenía que hacer fila. A ella se le presentó esta oportunidad y ella la aprovechó. Y esta mujer verdaderamente modeló y nos enseña qué es poner a Dios primero. Y esta mujer, hermano, la vida de ella, la historia de ella nos modela la consecuencia de poner a Dios primero. Y debo preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que Dios te presentó una oportunidad de ponerlo a Él primero y tú lo hiciste? Medite, dele para atrás a la cinta. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te presentó una oportunidad para ponerlo a Él primero y tú lo hiciste? Cuando yo venía bajando del Caimito, el hermano Rufino y yo duramos casi 1 hora y pico ahí hablando, lado a lado en el motor. Y me impactó mucho algo que nuestro hermano Rufino hizo y me lo comentó ayer. Y él me lo dijo y yo no le comenté nada de eso, sino que lo atesoré en mi mente y en mi corazón. Y me impactó mucho lo que él hizo. El viernes pasado el hermano Rufino tiene una hermana que ya fue desahuciada por los médicos. Y Rufino me venía diciendo que él no ha tenido la oportunidad de ir a visitarla. Y que el viernes se le presentó una oportunidad para irla a ver allá a Santiago, a La Canela. Pero la oportunidad que se le presentó chocaba con el horario del servicio que tenemos afuera en la calle. Y Rufino pasó por alto la oportunidad de ir a ver a su hermana enferma para asistir al culto que hacemos afuera en la calle. Es una excusa buena y válida. Pero la oportunidad que a Rufino se le presentó para poner a Dios primero, la aprovechó. ¿Y cuándo fue la última vez que tú y yo aprovechamos esa oportunidad de poner a Dios primero? Hermano, cuando nosotros leemos la historia de la viuda de Sarepta, en este contexto bíblico, el capítulo 17 inicia con Eliseo decretando una sequía de 3 años y medio ante el rey Acab. Y dice la palabra que Dios le dijo al que se fuera al arroyo de Querit. Y Dios le dijo que fuera ahí al arroyo y que en el arroyo Dios le iba a alimentar. Y Dios enviaba cuervos por la mañana y cuervos por la noche para que le dieran pan y carne. Y Dios le dijo, bebe del agua del arroyo. Y así fue. Hermano, ese pan y esa carne no faltaron jamás. Pero se da el caso de que la asignación de Dios para Eliseo cambió. Se seca el agua y ya los cuervos no vienen a dar pan. Hermano, y esto no estaba aquí, parte del mensaje, pero me vino a la mente. Cuando Dios te cierra la puerta en algo, en una cosa, en un lugar, con una persona, es una asignación que tú tienes que cambiar. Cuando se secó el agua del arroyo, cuando no habían pan ni carne, cuando los cuervos no aparecían, era una señal de que él tenía que moverse para Sarepta. Hay veces, hermano, que Dios seca el arroyo y no manda a los cuervos, nosotros nos quedamos ahí. Hermano, eso es una señal que usted tiene que moverse. Dios le dice, ve a Sarepta de Sidón. Y Dios le dice, ahí yo le he dicho a una viuda que te dé de comer. El versículo 9 dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden
allí a una mujer viuda que te sustente. Otra traducción dice que Dios le dio instrucciones a esta mujer. Hermano, no sabemos cómo Dios le dijo o cómo Dios le hizo saber a esta mujer de que sustentara a Eliseo. No lo sabemos, pero dice la palabra: he aquí, yo he dado orden allí a una mujer. No sé cómo Dios le habló, si fue en sueño, si fue por medio de otro profeta, pero esta mujer tenía la orden de parte de Dios de sustentar a este hombre. El versículo 10 dice: entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Hermanos, escuchen esto. Habrán ocasiones que se te hará fácil poner a Dios primero. Cuando Elías le pidió agua a esta mujer, a ella se le hizo fácil traerle agua. Ella no gritó ni puso excusa por el agua, porque quizás el agua la tenía que le sobraba. O sea, el problema de ella no era que le faltaba agua. O sea, en esta ocasión se le hizo fácil poner a Dios primero. Ella no pone ninguna excusa, sino que va a buscarle agua a Eliseo. Habrán ocasiones que se nos hará fácil poner a Dios primero, pero habrán ocasiones que se nos hará difícil. Miren lo que dice el versículo 11. Y yendo ella para traérsela, sin ninguna excusa, sin ninguna queja. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Aquí fue que la cosa se puso difícil. Y él respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, y solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esto era lo único y la última comida que tenían. Ahora se les presentó una situación en la cual el poner a Dios primero le era muy difícil. Hermano, en esta segunda petición de Elías, la viuda de Sarepta, se le hizo difícil poner a Dios primero, porque lo que le hacía falta era la harina y el aceite. Esta mujer, hermano, le explica a Elías que solo tenía comida para ella y para su hijo, y para comer una última vez y después dejarse morir. Y dice el versículo 13: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermanos, al Elías decirle a ella que le hiciera a él primero, miren la palabra que usó Elías, pero hazme a mí primero. Al Elías decirle a ella que le hiciera a él primero, en cierta manera le estaba diciendo que pusiera a Dios primero, porque previamente Dios le había dicho a ella que lo hiciera así. O sea, Dios le dijo a ella que lo hiciera así. Y cuando Elías le dice: hazme a mí primero, Elías le estaba diciendo: pon a Dios primero. Hermano, y esto es precisamente lo que pasa cuando nosotros muchas veces somos como la viuda de Sarepta. A pesar de que Dios ya nos ha dicho y nos ha mandado a que lo pongamos a Él primero, muchas veces rehusamos.
Ya Dios le había dicho a ella, pero ella a la primera petición de Elías se rehúsa. No, es lo último que tenemos. Y es la última comida para yo y mi hijo comerla y dejarnos morir. O sea, muchas veces nosotros tomamos la misma actitud que la viuda de Sarepta. Cuando Dios ya nos ha dicho que lo pongamos primero, muchas veces comenzamos a titubear y a dudar y a poner excusa. ¿Cuál excusa puso esta mujer? No, esto es lo último que tenemos, nos vamos a morir. Hermano, muchas veces cuando el poner a Dios se nos hace difícil, tomamos la misma actitud que la viuda de Sarepta. Ponemos excusas. Y buscamos excusas que en cierta manera tienen sentido. Y excusas, hermano, que a lo aparente tiene razón. Era razonable lo que ella decía. Pero contra el razonamiento, contra la situación, contra la necesidad, contra lo que ella entendía que era lo correcto, ella estaba llamado a poner a Dios primero. Elías le dijo, hazme a mí primero. Y ella sabía, hermano, que esto venía de parte de Dios, porque Dios ya le había dado una orden. Hermano, aquí Dios le acuerda a la viuda lo que quizás Dios ya le había dicho. Aquí Dios, hermano, le da la promesa y le dice que cualquiera que pone a Dios primero, la consecuencia será de bendición. Miren lo que es el 14. Elías le acuerde a ella, le dice y le recalca, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y ahí él viene y le acuerda la bendición que ella va a obtener si pone a Dios primero. Y no sabemos, podemos solamente especular si cuando Dios trató con ella le dijo, mira, si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Pero quizás todo eso se le olvidó a ella en el momento de ponerlo en práctica. El versículo 15 dice, entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y si ella fue e hizo como le dijo Elías, significa que ella puso a Dios primero. Le dio primero a Elías. Hermano, esta mujer puso a Dios primero antes que a ella y antes que su propio hijo. Hermano, ella no puso a Elías primero, sino a Dios. No fue Elías que ella puso primero, sino a Dios, porque Dios le había dicho a ella que así lo hiciera. Esta mujer puso a Dios por encima de ella misma. Esta mujer puso a Dios por encima de su razonamiento. Esta mujer puso a Dios por encima de lo que ella entendía que era lo correcto. Esta mujer puso a Dios por encima de la situación precaria por la cual estaba pasando. Esta mujer puso a Dios por encima de su vida. Pero más grande aún, ella puso a Dios por encima de la vida de su propio hijo. Esta mujer puso a Dios, hermano, por encima de la dificultad. Esta mujer puso a Dios por encima de lo que estaba pasando en su entorno, en su barrio, en su país. Esta mujer puso a Dios por encima de todo lo que ella entendía que era lo correcto, por encima de su necesidad. Esta mujer en realidad puso a Dios primero. Y el versículo 16, y te dije, hermano, que todo hombre que pone a Dios primero será bendecido en gran manera. El 16 dice la palabra, y la harina de la tinaja no cesó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermano, esto fue la consecuencia en la vida de la viuda por poner a Dios primero. Hermano, a todo aquel que ponga a Dios primero le irá bien. Hermano, a esta mujer le fue bien. Hermano, no llovió. Y entendemos que esto pasó
al inicio de la sequía. No llovió por 3 años y medio. Había una hambruna. Y la razón por la cual Dios envió esta sequía, por la cual no llovía, esta hambruna, era por la desobediencia y por la idolatría del pueblo. Y déjame decirte un entre paréntesis: la desobediencia trae sequía espiritual a tu vida. 3 años y medio sin una gota de agua. Hermano, pero por estos 3 años y medio a esta mujer no le faltó harina ni aceite. Hermano, en todo un pueblo pasando hambre, era la única mujer que tenía que comer seguro, sin falta y sin trabajar. ¿Pero por qué? Porque puso a Dios primero. Hermano, a ti te irá bien cuando tú pones a Dios primero. Hermano, aunque todo el entorno, aunque el mundo esté con la pata para arriba, aunque no haya comida, aunque haya dificultades, aunque todo, hermano, esté color de hormiga, si tú pones a Dios primero, Dios te va a bendecir. Hermano, 3 años y medio sin una gota de agua, lo que significa que los animales se murieron, porque si no hay agua, los frutos y la hierba, los animales no pueden comer. Y mucho menos hay cultivos para comer. O sea, había una hambruna terrible. Pero mientras todo se estaba yendo abajo, en la casa de una mujer que puso a Dios primero, no le faltaba absolutamente nada. Hermano, la viuda de Sarepta cumplió a Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hermano, a ella las añadiduras le llegaron a su casa. Ella no le cayó atrás las añadiduras, sino que las añadiduras venían. ¿Cómo Dios reemplazaba la harina y el aceite? Yo no sé, pero ahí no faltó harina ni aceite. La bendición de la harina y del aceite, hermano, le caía atrás a ella, le seguían a ella. Ella no tuvo que caerle atrás a las bendiciones, porque el que pone a Dios primero, las bendiciones le caen atrás por sí mismas. Las añadiduras vienen por sí mismas. Hermano, el 16 dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Pero, ¿qué hizo esta mujer para que en medio de una hambruna y de una sequía, esa fuera la única casa prosperada, con comida, sin preocupación, sin falta y sin problema? Puso a Dios primero. Elías le dijo: dame a mí primero. Y cuando ella le dio a Elías primero, ella puso a Dios primero. Hermano, Dios nos manda andar como Jesús anduvo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, si tú dices que tú eres cristiano y que tú permaneces en Cristo, tú debes de andar como Jesús anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? En obediencia absoluta y completa delante del Padre. Jesús siempre puso a su Padre primero. Ahora, si nos llamamos ser seguidores de Cristo, y si decimos que estamos en Cristo, debemos andar como Él anduvo. Y Jesús, en toda la ocasión que se le presentó, puso a su Padre primero. Hermano, por encima de las necesidades que Cristo tuvo, como ser humano que la tuvo, Él puso a Dios primero. Mateo capítulo 4, en la tentación del desierto, tenía una necesidad porque dice que tenía hambre. No había comido nada por 40 días. Tenía una necesidad. Pero por encima de esa necesidad, Cristo puso a Dios primero. O sea, si nosotros nos llamamos ser cristianos, seguidores de Cristo, 1 de Juan 2:6 dice que debemos de andar como Él anduvo. Y lo que Cristo hizo como Él anduvo fue que Él siempre puso al Padre primero. Mateo capítulo 22 versículo 42: contra su propio deseo y su propia voluntad, Cristo puso a su Padre primero. Hermano, Cristo no quería experimentar la crucifixión en la cruz del Calvario
Porque en ese momento que iba a cargar el pecado de toda la humanidad, Él sabía que porque Dios no puede estar donde está el pecado, Dios iba a separar de Él instantáneamente. Por eso fue que Jesús dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, pero aunque Cristo no quería experimentar esta separación de su Padre momentánea, porque iba a cargar el pecado del mundo, por eso fue que Jesús le dijo en Mateo 22:42: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, yo te voy a poner a ti primero. Yo voy a hacer lo que tú quieras primero. Hermanos y amigos, aunque yo soy un hombre débil, imperfecto, con muchas faltas, muchas imperfecciones, aunque yo entiendo, hermano, que hay muchas áreas de mi vida que debería y debo mejorar, no soy perfecto. Pero si algo yo he tratado y quizás he fallado muchas veces en hacerlo, pero si hay algo que yo me he propuesto y trato de hacer, hermano, es de poner a Dios primero en mi vida. Y yo entiendo, hermano, que Dios me ha bendecido porque yo me he propuesto, aunque quizás no a la perfección o a la totalidad de ponerlo a Él primero, pero yo, hermano, he tratado y seguiré tratando de ponerlo a Él primero. Hermano, antes de yo casarme con mi esposa, primero me casé con la obra del Señor. Antes de yo comprometerme con mi esposa, me comprometí con pastorear la obra del Señor. Mi enfoque no era casarme. Mi enfoque era servirle a Dios. Antes de yo casarme, primeramente fui pastor de esta iglesia. Puse a Dios primero. Hermano, antes de yo edificar una casa para mí propia, yo me propuse poner a Dios primero y levantar un templo para Dios. Y no tengo casa propia, yo vivo en la casa de mi padre. Pero antes de yo enfocarme en yo edificar una casa, comprar un terreno, montar una casa para mí, yo me propuse levantarle, hacerle una casa a Dios primero. Puse a Dios primero. Hermano, y este ha sido el llamado de Dios para cada uno de nosotros, de que lo pongamos a Él primero. Concluyo con Ageo capítulo 1, hermano. Este capítulo es glorioso. Es un llamado de Dios al pueblo de Israel a que lo pusieran a Él primero. Hermano, es triste que Dios tenga que llamarnos una y otra vez a que lo pongamos a Él primero. Cuando el pueblo había venido de la cautividad, regresó a Jerusalén. Hermano, cuando la gente llegaron a sus casas, a su pueblo, lo primero que ellos comenzaron a hacer fue que comenzaron a hacer sus propias casas. Ageo capítulo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesenadas, y esta casa desierta. O sea, Dios le está diciendo: ajá, ustedes están diciendo que no ha llegado el tiempo para reedificar el templo, porque el templo lo habían destruido, las casas de Dios. Y Dios le está diciendo: ajá, entonces ustedes están diciendo que aún no ha llegado el tiempo para que me construyan el templo a mí, pero sí ha llegado el tiempo para que ustedes hagan su casa, la arreglen y la remodelen. El tiempo para arreglar su casa sí ha llegado, pero para arreglar el templo mío no. O sea, esto es lo que Dios le está recalcando al pueblo. Miren lo que dice: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesenadas, y esta casa está desierta.
O sea, Dios le está diciendo, entonces ustedes pusieron lo de ustedes primero y lo de mío de último. Ustedes tienen tiempo para arreglar la casa de ustedes, para ponerlo de ustedes bonito, pero la casa mía destruida y abandonada. Pero ustedes dicen dentro de sí, no ha llegado el tiempo para lo de Dios, pero para lo mío sí llegó el tiempo. Y miren lo que Dios le dice. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y miren lo que Dios le dice. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestí y no os calentéis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Yo le estoy diciendo, ustedes no prosperan, a ustedes no le va bien, ustedes no están creciendo, no están avanzando, y el dinero que se consiguen matándose trabajando no le da para nada, y es como echarlo en un saco vacío, porque ustedes no me pusieron a mí primero. Porque ustedes pusieron su casa, su hacer, sus deseos, sus necesidades primero que la mía. En el 6, en el 8, Dios le dice: subí al monte y traé madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y será glorificado, ha dicho Jehová. El 9 dice: buscáis muchos y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos: cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El 10 dice: por eso se detuvo, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Dios le está diciendo, por eso es que a ustedes le está yendo mal. A ustedes le está yendo mal porque a mí no me han puesto primero. Hermano, nosotros debemos de entender que a Dios debemos darle el primer lugar. Hermano, Dios debe de ir primero, y todas las demás cosas, personas, deseos, lugares, ocupaciones, planes, trabajo, personas, debe de hacer fila porque Dios debe de ir primero. A la viuda de Sarepta le fue bien porque puso a Dios primero. Primero le dio a Dios. Y no este mensaje no es un mensaje de dar, de ofrendar, o sáquese eso de la cabeza. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de que ponga a Dios como lo más importante en tu vida. Y todas las demás cosas deben de hacer fila. Hermano, cuando tú honras a Dios poniéndolo a Él primero, Dios te honra a ti. Cierro con 1 de Samuel capítulo 2 versículo 30. La última parte de ese texto dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Son palabras fuertes esas. Que Dios te tenga en poco. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Miren que Dios es tan amoroso y tan misericordioso que Él no dice, bueno, yo también lo voy a despreciar. No, dice, no, yo lo tengo en poco. Hermano, no hay mayor honra que le podamos dar a Dios, sino que ponerlo primero. La mayor honra que usted le puede dar a Dios es ponerlo a Él primero. Y cuando tú pones a Dios primero, claro, es obvio de que eso significa y es sinónimo de obediencia. Hermano, Dios primero y todo lo demás. Y cuando yo hago todo lo demás, es absolutamente todo lo demás debe de hacer fila. Dios debe tener, Dios se merece, y más allá, Dios demanda el primer lugar en nuestras vidas. ¿Usted quiere ver un cambio en su vida?
Usted quiere ver un cambio en su vida espiritual. Usted quiere ver un cambio en su relación. Usted quiere ver un cambio en su negocio, en su trabajo. En todo, comience a poner a Dios primero. Ponga a Dios primero. Hermano, yo no he visto a una persona que haya puesto a Dios primero que le haya ido mal. Todavía no he conocido a la primera. A la viuda de Sarepta le fue bien, aunque todo el pronóstico estaba contra ella, porque ella puso a Dios primero. Y si nosotros entendemos el significado de la palabra profeta, profeta es un hombre que habla de parte de Dios o que le presta la boca a Dios. Y si nosotros analizamos la palabra de Elías, él le dijo a ella, dame a mí primero. De cierta manera era Dios que le estaba diciendo a ella, dame a mí primero. Hermano, mi deseo es, mi anhelo es de que nosotros hoy salgamos de aquí poniendo a Dios primero en nuestras vidas. Y todas las demás cosas tienen que hacer fila. Que Dios les bendiga y que Dios le guarde. Amén.